Hola, feliz tarde a todas las personas que van llegando, feliz tarde. Estamos esperando a nuestro invitado que como saben viene desde Guatemala. Ha tenido algunos inconvenientes por una tormenta que se está presentando allá, pero ya en unos momenticos lo vamos a tener con nosotros. Mientras tanto, pues voy a presentarles un poco este espacio. Mi nombre es Sara Vázquez, soy estudiante de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Distrital y en estos momentos estoy realizando un proyecto artístico que se llama Tejer la Palabra. Entonces, en el marco de este proyecto organicé este ciclo de conversatorios. Hoy es nuestro segundo conversatorio. Veo a varias personitas que están aquí, que me estuvieron acompañando el miércoles pasado. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. La idea es que vamos a estar invitando artesanos, artistas, docentes, sabedores que trabajan alrededor del tema de la artesanía, de los textiles, de los tejidos. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Walter Thomas, es indígena maya, vive en Guatemala y tiene una palabra muy bonita en torno a lo que es esta práctica del tejido en relación a su cosmovisión como indígena maya y su relación a las prácticas cotidianas que realizan allá en su comunidad. Ya llegó con nosotros, así que un momentico, lo voy a invitar. Estoy haciendo la invitación a Walter, esperemos un momentico a que nos responda el llamado. Hola Tomás, buenas tardes. Por Hola, allá son las buenas 5 tardes. de la tarde, ¿cierto? Sí, Te podría hacer una recomendación. ¿Podrías voltear tu cámara, por favor? ok, ok. Exactamente, sí. Bien, está bien. ¿Así está bien? Bájale. Sí, está bien. Bájale un poquitico más si puedes. Ok, ok, ok. Yo creo que O, eh, o así es como te queda. sí, está Ajá, perfecto. bien. Sí, 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 súper. Ok. Bueno, por aquí vamos a saludar a las personitas que van llegando. Nos saluda Camila, Andrés, hola, hola Aleja, hasta Medellín, saludos, hola Pau, hola Leo, Manu, hola, desde Miami, muchas gracias por acompañarnos. Walter, bienvenido a este espacio. Quisiera que nos hicieras una presentación y bueno, un saludo a todas las personas que te están viendo en estos momentos. Gracias, Sarita. No, pues es un placer para mí, pues, poder, compartir un rato, un momento con ustedes, ¿verdad? De tan gran tema y de tan hermoso tema, pues, que es el corazón Ujú. también de la vida, el corazón de nuestros pensamientos, especialmente nosotros los pueblos nativos de estas tierras, pues, ¿verdad? Entonces, gracias por la confianza también, Sarita, y discúlpame por las carreras, porque aquí está lloviendo No a te preocupes. y venía manejando y no se podía, pues, avanzar, pues, ¿verdad? Entonces, pero aquí está. Perfecto, pero llegaste justo a tiempo. Ok, gracias, Sarita. Este, Walter, quisiera hacerte una recomendación. De casualidad, ¿tienes unos audífonos ajá, mm, o como para manos escuchar o libres para hablar. para hablar? Sí. No, no tengo. Ok, bueno, esperemos que no nos genere como problemas el sonido. Por ahora, pues yo te escucho bien. Agradezco si de las personas que nos están escuchando nos dicen si está bien el sonido o no. Hola Sabrina, Karen Giselle, hola. Hola Juli, hola Angélica. Bueno, listo, nos dicen que se escucha perfecto, qué bueno. Walter, coméntanos, ¿dónde vives? ¿Desde dónde nos estás hablando? Ya. Descríbenos un poquito esa zona tan bonita en la que estás. Bueno, realmente yo creo que nada sucede por casualidad ni por coincidencia, pues, ¿verdad? Entonces, Sí, este,
yo originalmente, yo nací en, no sé, los que conozcan, los que han escuchado sobre el lago de Atitlán, aquí en Guatemala hay un lugar muy turístico, muy conocido y muy energético también que se llama Atitlán, pues, ¿verdad? Entonces yo nací en Sí. a orillas del lago de Atitlán, en la parte sur del lago. Entonces por eso mi etnia, mi cultura es Tzutujil, ¿verdad? Pero actualmente yo vivo en tierras quichés. Entonces, y Ujú. hoy precisamente estuvimos hablando también sobre este tema de tejer, ¿verdad? De, del poder de la palabra y todo, con unos hermanos tzutujiles también que viven aquí en esta área también. Entonces, estuvimos en una celebración, en un compartir y en una montaña y estuvo muy, muy bonito también, ¿verdad? Entonces, Qué bonito. Tutujil, o sea, significa flor del maíz, ¿verdad? Entonces, mi pueblo Ujú. se caracteriza por un pueblo de mucho arte, ¿verdad? De mucho tejido, de mucho típico, de mucha artesanía, pues podríamos decir, ¿no? Entonces, por eso creo que ese arte, ese tejido, esa belleza, yo creo que lo traemos en la sangre, pues, ¿verdad? Entonces, como decimos nosotros allá en nuestra tierra, en nuestro dialecto, el tejido es ukushkas lemar, decimos nosotros. Entonces es como el corazón de la misma vida. O sea, el tejido, el tejer es el corazón de la misma vida, pues, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso significa que te hace vivir cada momento, cada instante de tu vida, pues, ¿verdad? Entonces, no, magnífico. Realmente yo creo que eh, el tejido realmente, pues, nos identifica también como pueblos, pues, ¿verdad? Como que va formando nuestra cultura, va formando nuestra identidad como pueblos, pues, ¿verdad? Qué Eso es. bonito, sí, Walter. Ajá. Es muy bonita esa relación que se empieza a dar entre el tejido y la vida cotidiana y más en estas comunidades de tanta historia, ¿no? Porque ustedes, como esa herencia maya que tienen tan antigua, de tantos años, y cómo la conservan hasta hoy en día. Cuando yo tuve la oportunidad de visitar México, me impresionaba mucho, ¿no? Cómo conservan sus tradiciones en sus textiles, en su arte, en su música, en sus festividades, ¿cierto? Es algo muy de valorar y que también se encuentra en Guatemala, en el territorio en donde estás. Entonces, qué bonito pues hoy poder compartir contigo, que nos compartas de tu palabra alrededor de estas prácticas del tejido. Yo quería preguntarte, Sí, ¿cuál es tu relación con los tejidos? ¿Practicas los tejidos o es de tu familia quien los hace o ajá. tus abuelos realizaban estas prácticas? ¿Cómo lo hacían? Este, realmente, eh, tejer, yo hago artesanías, o sea, como pulsos, como collares y todo eso. Pero realmente crecimos alrededor de tejidos, ¿verdad? Mi madre es tejedora, mi abuela es tejedora, o sea, era, o sea, tenemos tantos mitos, tenemos tantas cosas como, digamos, aquí les dicen aguas, o sea, es como decir como un secreto, como algo sagrado, pues, alrededor del tejido, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que hay Mm. varios momentitos sagrados en nuestra vida cotidiana, pero especialmente hay dos cosas muy sagradas en nuestra vida como niños cuando vamos creciendo. Entonces, es el momento del encuentro con papá alrededor del fuego, ¿verdad? Y el encuentro con mamá en su tejido, pues, ¿verdad? Entonces, Mm. la mayor parte de nosotros, por ejemplo, yo o sea, me imagino que así me crecieron porque vi todavía también a mis sobrinitos, a mis primitos, vi o sea, los acuestan sobre el tejido, o sea, la mamá tejiendo con el telar de cintura, entonces, y dando de mamar a su bebé, tejiendo y dando de mamar a su bebé. Entonces,
este, pues realmente el tejido es nuestra cotidianidad, es parte de nuestra cultura, pues, ¿verdad? Entonces, si yo creo que lo que uno ve o escucha desde niño, nunca se le olvida, pues, ¿verdad? Entonces, por eso cuando uno escucha hablar de estos temas o cuando uno ve algún tejido, como que uno se recuerda, pues, me recuerdo yo que realmente cuando mi mamá estaba tejiendo, o sea, recordamos muchos momentos cuando nuestra madre tejía, pues, ¿verdad? Hasta yo ahorita recordándome, hablando, a veces escucho el sonido del telar, pues, ¿verdad? Entonces, Mm. y entonces, como le digo, hay tantos secretos, pues, por ejemplo, como hay como mecate o lazo, le dicen que agarra ¿cómo se llama? El tejido. Entonces, Sí, ese símbolo, ese lazo o ese mecate es muy sagrado para nosotros, ¿verdad? Allí nadie puede pasar debajo del tejido de nuestra madre porque, o sea, tenía sus mitos, pues, ¿verdad? Te contaban una historia, pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, las piezas que usan para el tejido, o sea, son como, es como el grupo de familias, pues, ¿verdad? Por ejemplo, el más grande se llama Teej, o sea, la madre, el quemó, le decimos nosotros, ¿verdad? O sea, es el principal como la gran madre, la gran abuela, pues, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el abuelo también, que es otro que se llama Tzakaj, o sea, y así se va completando como que si fuera una familia, pues, ¿verdad? qué Entonces, bello. el tejer es la forma más como artística o más expresiva de, de hablar sobre nuestra cultura, pues, ¿verdad? Qué bonitas historias. Walter, aquí te ¿Sí? voy a leer algunos saludos que te hacen. Sí, sí, gracias. Em, bueno, te saluda Andrés Tello, Diego Ixtamer, dice saludos al maestro Mash Grancer, Camila, Cristian, hola Cris, Sabrina, gracias. Por aquí nos escriben Tejer es vida. Qué bonito compartir, nos dice. Gaby Pérez dice saludos, amigo Tomás, Ah, desde Comitán, Chiapas. Chiapas. Sí. Sí. Selene Ramos te dice saludos, Tomás. Ay, Gaby Pérez, de nuevo saludos. Aquí nos escriben el tejido corazón de la vida. exacto, es el corazón. Eh, y acá nos escriben, qué bonitos recuerdos. Listo, Tomás. Bueno, quería pedirte si nos puedes compartir de estas historias que nos comentas, alguna en particular, un mito, una historia Ajá. en torno a esto del tejido. Por ejemplo, lo que más recuerdo yo es o sea, por ejemplo, el lazo, pues, que sostiene el tejido, ¿verdad? Entonces, este lazo es muy sagrado, ¿verdad? Este, no puedes, o sea, como que, por ejemplo, como está como en triángulo, ¿verdad? Está en una forma triangular el lazo, entonces, a veces uno de niño curioso mete la cabeza en el triángulo, como que viendo a la mamá desde una perspectiva, pues desde arriba. Entonces, si ¿Te refieres a qué tipo de telar en particular el que telar de realizan allá? cintura, El telar de cintura, ajá. entonces el telar de cintura, entonces, si tú metías la cabeza ahí, o sea, es como te dicen, como que te salas en la vida, decimos nosotros, o sea, es como que te, te va a ir mal, pues, ¿verdad? O sea, te, Ujú. te va a ir, te vienen cosas feas o, o calamidades, pues, en la vida, pues, ¿verdad? Entonces, y también te puedes, o sea, como te dicen también de que te puedes, como que tú buscas ahorcarte en la vida también, ¿verdad? Entonces, es que en los Ujú. dialectos tiene otro sentido, pues, ¿verdad? Entonces, y a veces
cuesta un poco traducirlo al español, ¿verdad? Entonces, pero, Ujú. pero, o sea, tú no podías como jugar con esos elementos, no podías jugar con esos instrumentos, pues, del tejido, pues, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo lo asimilan con la muerte, ¿verdad? Entonces, siempre como que te atrae muerte, pues, ¿verdad? Entonces, y por eso la vez pasada yo hablaba de que el mejor tejedor de la vida es la misma muerte, pues, ¿verdad? Que nos va tejiendo la vida. Entonces, por miedos o por situaciones, por algunas circunstancias, ya no nos hablaban de estas energías, pues, sino que nos explicaban o nos hablaban a través de mitos, pues. Pero sobre todo, muchas veces nos metían miedo, pues, ¿verdad? Pero era una forma de cómo respetar la misma vida, pues, ¿verdad? Ujú. Ajá. Claro, porque así se convierte también en una práctica sagrada, ¿no? El tejido no es solo por decir crear cosas bonitas, sino que ya va más relacionado a una cosmovisión, ¿cierto? De la idea del universo, de la creación del universo, de la vida, también como está el gesto de las madres, ¿no? Aquí en Colombia, pues en varios sitios y tanto de comunidades indígenas como de campesinas, pues es algo que retrata mucho a las abuelas también y a las madres tejedoras haciéndole sus prendas a los niños, pero también, digamos, en la costa las hamacas, las hacen las abuelas, las madres, pero es parte también de una vida cotidiana, ¿no? Entonces es un acto sagrado y es muy interesante esa visión. Queríamos preguntarte también, cuando hablabas de las lenguas, es muy interesante esa relación, ¿no? Entre el lenguaje y el tejido, porque es decir, cada comunidad indígena que considera esta práctica como un acto sagrado también tiene su idioma y tiene su propia manera de nombrar las cosas. En ese sentido, ¿cuál sería esa relación? Lenguaje-tejido. Ya, o sea, cuando nosotros entendemos el lenguaje es una forma de expresión, ¿verdad? Este, la mayor parte muchas veces o lo entienden como lenguaje, como hablado, pues, ¿verdad? Pero nosotros, para nosotros el primer lenguaje en la vida son los símbolos, pues, ¿verdad? Entonces es el lenguaje más profundo, pues, de nuestro corazón, ¿verdad? El lenguaje, o sea, simbólico o geométrico que traemos, pues, en la mente también, ¿verdad? Entonces, por eso un tejido lleva, como una parte geométrica, matemática, pues, ¿verdad? Porque todo va contado, todo va diseñado, entonces lleva mucha matemática, por eso también es el lenguaje de geometría sagrada, es el lenguaje de misteriosa del corazón, pues esos son los lenguajes que nunca se olvidan, que nunca, pues, se pueden encerrar, pues, ¿verdad? Sino que son lenguajes muy universales, son lenguajes muy ancestrales, pues, ¿verdad? Que muchas veces no los entendemos así, por así nomás, sino que hay que verlo con la mente, hay que verlo con el corazón para poder entenderlos, pues, ¿verdad? Entonces, si el lenguaje así hablado, pues ya te cuentan las leyendas, los mitos y todo eso. Por ejemplo, las figuritas que ya lleva, que le ponen un hombre, una mujer y un niño, entonces ya es la familia, o le ponen un venadito, entonces ya te explican el venado, ya te explican, pues, algún otros símbolos, por ejemplo, de pájaros, ¿verdad? ¿Qué significa el pájaro? Y todo eso, pues, ¿verdad? Entonces, especialmente un Ujú. pájaro muy simbólico aquí, que nosotros lo llamamos tlacot, ¿verdad? O, entonces, que tiene dos cabezas, pues, ¿verdad? El pájaro místico que tiene dos cabezas. Entonces, sí te lo explican, pues, de una forma así que existió un pájaro muy antiguo que tiene dos cabezas y que cuida los lugares sagrados o algo así, pues, ¿verdad? Pero viéndolo bien, o sea, es la expresión misma de nosotros como personas o como seres duales en la vida, pues, ¿verdad? Que somos dual, pues, Claro. que no podemos, o sea, no, yo no puedo decir yo soy muy bueno, o sea, no puedo decir soy muy malo, no. Tengo, ahí sí que soy de los dos, pues, ¿verdad?
Entonces, por eso soy humano, soy divino. Esa dualidad, pues, nunca, esa nunca tiene que separarse, pues, ¿verdad? Entonces, eso sería el tejido y el lenguaje, pues, ¿verdad? Entonces, Perfecto. ajá, Antes de continuar, vamos a leer otros saluditos por acá. Claribel Camargo dice saludos al maestro desde Puerto Colombia Atlántico. gracias. Andrés Tello nos dice gracias por este hermoso compartir. El tejido conecta nuestra vida con nuestra realidad y pensamiento. Claro. Vale Marvilla dice saludos desde Huehuetango. Huehuetenango. Huehuetenango, perdón. Claudia Azul Maduarte dice saludos Tomás desde Chiapas. Un abrazo a la distancia. Bendiciones. Sí, gracias. Perfecto. Walter, nos estabas Gracias. comentando de la simbología de los animales, ¿cierto? Ahí también está la relación con la naturaleza, porque como tú dices, esta práctica es integral. Tienes su arte, pero también tiene su ciencia, ¿cierto? Su geometría, su matemática y también tiene su relación con la naturaleza, por decir casi que un estudio biológico también se podría decir, ¿no? De los animales, de sus significados, de su comportamiento y de ahí sale una simbología. ¿Cuál es esa relación con la naturaleza? Y si nos puedes explicar un poquito más algunos otros símbolos, como nos comentabas el de los pájaros, Ajá. otros animales, ¿qué simbología tienen? Muy bien. Eh, por ejemplo, más que con, yo veo, pues, o sea, por ejemplo, eh, más que con la naturaleza así a nivel general, es mucho más con el territorio, pues, o sea, la fauna, Ujú. la flora que está en mi territorio, ¿verdad? Como Tsutujil, por ejemplo, la mayor parte expresan la flor del maíz, digamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la vez pasada hablaba yo de los cachiqueles que, que en su traje lleva un murciélago, pues, ¿verdad? El símbolo de un murciélago. Entonces, como pueblo guerrero, como territorio guerrero, pues, ¿verdad? Entonces, y así casi todos los pueblos, pues, ¿verdad? Llevan su expresión, ¿verdad? Entonces, por eso, o sea, sí tiene su conexión con la naturaleza, pero sobre todo con el territorio, con el espacio, con el entorno donde yo me muevo, pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros que vivimos a orillas de un lago, o sea, la gente expresa ahí pescados, ¿verdad? Hacen los símbolos de pescados, los símbolos de, ahí, tal vez lo llaman en algunas partes jaibas o cangrejos, ¿verdad? Entonces expresan lo que ven en su entorno, ¿verdad? Lo que, o sea, ellos quieren expresar, o sea, decir que esto es mi lugar, que esto es mi paisaje, que esto es mi naturaleza, que esto es mi medio ambiente, pues, ¿verdad? Entonces, y sobre todo en mi pueblo también, que su especialidad es, hay tejidos en color natural o en tinte natural, dicen ellos, ¿verdad? O lo conocieron así turísticamente, ¿verdad? Porque la mayor parte de sus tejidos lo tiñen con añiles, con colores muy naturales, por ejemplo, con la zanahoria, con el achiote, con varias hierbas, pues, ¿verdad? Entonces, o con animalitos también. Entonces, tiñen sus algodón, sus hilos y entonces el color ya no es tan fuerte, ya no es tan expresivo, sino que es un color muy, muy natural, muy, muy tierno, muy, muy suave, pues, ¿verdad? Entonces, y creo que usando colores así muy naturales, como que también te conecta también con la madre tierra, o sea, te sientes pues parte de la madre tierra, de la naturaleza, pues, ¿verdad? Qué bonitas esas relaciones, pues es decir, como que no solo es la simbología la que nos habla de los territorios, sino también el material con que están hechos. Si es un tejido de realizado al norte, va a tener colores diferentes de tejidos realizados al sur y así, ¿no? De acuerdo también a los materiales que utilizan. Bueno, aquí nos hacen otros saludos. Aleya, hola. Eh, nos estuvo acompañando el miércoles pasado, hicimos una conversación en torno al arte huichol
y generábamos esta misma conclusión también, ¿no? Que los animales que se representan son los del territorio, es la fauna que se ve, la que se va representando en las artesanías y en los tejidos. Aquí nos escriben, saludos desde Pasto, Colombia. El tejido es vida en nuestras comunidades, nos dice Lauren. Nos escriben, el huipil de San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Se observan la flora y la fauna del municipio, como también el Cotzoján, que es el árbol de la vida. Saludos, maestro, nos dicen por aquí. No, sí, gracias. Sí, sí, Y por aquí claro. Danilo nos pone una frase de una canción, soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador. Ajá. No, pues Qué hermoso. bien, Walter. Ajá. Bueno, ya que estamos hablando también de esta cuestión del territorio, hablemos también de la comunidad. ¿Cuál es esa relación del tejido en comunidad? ¿Se crean espacios? ¿Se puede entender la misma comunidad como un tejido? ¿Cuál es esa relación? ¿Y cómo es esa Claro. cosmovisión en tu cultura? Ya. Como volvemos a repetir, ¿no? O sea, un tejido no se puede tejer sin su corazón, o sea, sin Urukush Kem, le decimos nosotros, o sea, es como, es como un, es como un gancho, pues, es como, como el infinito, como el símbolo de una X o del infinito, pues, ¿verdad? Eso es el corazón del tejido, ¿verdad? Entonces, que es el tiempo, pues, mismo también, que va tejiendo la misma vida, ¿verdad? Entonces, por eso, en nuestras comunidades traemos, pues, como símbolos, traemos colores, traemos expresiones muy ancestrales, pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, o sea, muchos de las tristezas o muchos de los dolores de nuestros ancianos o de nuestras padres o madres es quien hereda su trabajo, pues, digamos. Entonces, por ejemplo, en mi comunidad se distingue por un pueblo artístico de tejido y pintura, ¿verdad? Entonces, otro pueblo se distingue por su expresión artística, ya sea pintura o tejido en maguey, digamos, haciendo otro tipo de arte con maguey o con el tule, decimos nosotros, que hacen petates, o sea, y así pues, entonces nos va dando identificación como pueblo, como comunidad y especialmente como familia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en nuestro pueblo, o sea, hay familias, por ejemplo, hay una familia de Mendoza, digamos, o sea, ellos son tejedores. Ah, sí, los hijos, los tejedores, o sea, los Mm, conocemos como por los tejedores. O hay otra familia, tal familia, ah, sí, los pintores, o sea, y así pues, entonces se va trayendo, o sea, ancestralmente, te va dando tu cultura, te va dando tu imagen, te va formando como persona también, pues, ¿verdad? Entonces, según tu arte, según el tejido, pues, que uno hace, pues, ¿verdad? Entonces, por eso, o sea, el tejido no solo es el tejido de tejer, este, como, como artesanía, ropa, vestimenta o pulsos o accesorios, ¿no? Sino que también el tejer es ese tejido social, ese tejido familiar que no se vaya ujú. perdiendo, pues, ¿verdad? Entonces, por eso hablo de que muchas de las tristezas de nuestros padres o de nuestros abuelos, que ya nadie a veces quiere tejer, ya nadie quiere tomar esos trabajos que tal vez en nuestro medio, en nuestro mundo actual, lo ven como un trabajo muy simple, un trabajo o sea, antiguo, pues, ¿verdad? Pero porque ya perdieron darle el valor o entenderle el valor a todo ese trabajo, pues, a todo ese legado, pues, ¿verdad? Claro. Sí, Ajá. es algo que pasa, digamos, aquí en Colombia también con las comunidades indígenas, ¿no? Muchos jóvenes ya no quieren, pues, continuar, digamos, con la lengua, por ejemplo, ya no la quieren aprender o ya no quieren continuar con las prácticas artesanales.
o viviendo en esos territorios, ¿no? Porque ya hay otras culturas que empiezan a influenciar desde afuera y traen otras ideas. Claro, Y bueno, lo importante es, por ejemplo, crear espacios para seguir compartiendo estos saberes. El propósito de estos espacios, de este espacio de tejer la palabra, es que muchos podamos conocer que detrás de esas prendas, detrás de esos tejidos hay mucha historia y hay unas prácticas, hay un tejido social, de familia, hay memorias, hay historias, hay lenguajes, símbolos y poder ver lo profundo, ¿no? de los tejidos, que pues muchas veces se convierten en una cuestión más como de valorar económicamente o estéticamente sus colores, pero que es mucho más complejo que eso, ¿cierto? no, la Entonces, verdad que totalmente, porque yo, o sea, reconozco, pues, ¿verdad? Que realmente, por ejemplo, este, mi pueblo en sí, o sea, gracias al tejido realmente, el pueblo se ha mantenido, se ha mantenido unido, pues, ¿verdad? Porque en mi comunidad, en mi pueblo, ves muchos grupos, muchos colectivos, muchas asociaciones de mujeres tejedoras, de personas que elaboran pues tejido de distintas formas, pues, ¿verdad? O sea, entonces eso también como que nos ha mantenido pues organizarnos, ¿verdad? Como nos ha permitido pues también como identificarnos, pues no, o sea, yo, o sea, quiero pertenecer a este grupo porque, o sea, me cumple con mi visión, cumple con mis objetivos y ahí me realizo, como tú decías, pues, ¿verdad? O sea, me da un sustento también, o sea, me ayuda pues económicamente, ¿ya? Pero, pero, o sea, pero eso realmente, eh, o sea, una mujer que se metió a un colectivo, a una asociación de mujer tejedor, o sea, porque algo en ella se le repite, tienes que meterte. ¿Por qué? Porque muchas veces no es, o sea, por ejemplo, a mi mamá le dijo, o sea, un día de que tienes que aprender a tejer, tienes que tejer porque en algún momento, porque ellos eran muy visionarios, ellos sabían que la vida o el tiempo iba a colapsar, se iba como a se iba como que, o sea, íbamos a llegar en este momento en lo que estamos, ¿verdad? Entonces, aprende a tejer, aprende este oficio, porque algún día te va a sostener, algún día te va a ayudar, algún día, o sea, lo vas a tener que retomar. Entonces, o sea, por eso las mujeres, o sea, nunca dejaron eso, porque hay una voz ahí que va como repite. Entonces sí debo de aprender. Y ahora, de verdad, o sea, en estos tiempos, pues, lo que ayuda a no estresarse, a lo que ayuda a no colapsarte, pues, tejer, hacer, pues, ujú, o sea, este tipo de arte u otros tipos de arte, pues, ¿verdad? claro que sí, Tomás. Aquí vamos a leer algunos otros comentarios. Aleja Huichol nos dice que hermoso. Alejandra Escobar dice hermoso trabajo. Y bueno, cuando hablas también de lo visionarias que son estas culturas y su relación también con la espiritualidad, ahí está el tejido también, ¿no? ¿Cuál es esta relación entre espiritualidad y tejido? ¿Se puede entender el tejido como una forma de sanación tanto propia como colectiva de una comunidad? Sí, o sea, ya el tejido conectando al cual, ¿verdad? Especialmente nosotros o sea, desde nuestra cosmovisión, entendemos lo espiritual como energía, pues, ¿verdad? No, o sea, lo espiritual no es exactamente ir pues a una iglesia o hablar de Dios, pues, ¿verdad? No, sino que realmente entendemos que lo espiritual es energético, es energía, ¿verdad? Entonces es un lenguaje que nosotros plasmamos en cada expresión, pues, ¿verdad? Entonces, especialmente el tejido, o sea, no se puede despegar con lo espiritual, pues, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lleva la energía de la persona que lo hizo, pues, ¿verdad?
del creador, Ujú. ¿verdad? Entonces, porque nosotros, o sea, por ejemplo, en nuestra cosmovisión, o sea, yo tengo este pañuelo, o sea, yo tengo este tejido, ¿verdad? Es mío, ¿verdad? Pero si yo lo quiero regalar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que despedirme de esta prenda, ¿verdad? Para que no lleve mi energía, ¿verdad? Y que yo no me quede incompleto, ¿verdad? Entonces, si yo quiero regalar algo porque esto es mío, entonces yo tengo que agradecerle a esta prenda. O sea, es como decir un ejemplo. Gracias por taparme, gracias por cubrirme, gracias por lo que me serviste. Ahora ya te toca estar con cierta persona, pues esta persona pues sabrá qué uso darte, pues, ¿verdad? Pero yo te agradezco y hasta le doy un beso y ya me desapegué, me desconecté de esta prenda, pues, ¿verdad? Entonces, y así, o sea, eso es lo espiritual, eso es lo energético, pues, ¿verdad? Entonces, o sea, lo espiritual no es eso de estar hablando con Dios o que yo estoy llorando y estoy tejiendo. Para mí no es eso, pues, ¿verdad? Para mí lo espiritual es que realmente, o sea, le ponga la energía exacta, le ponga la intención exacta a una prenda, a un símbolo, pues, ¿verdad? Es como que yo lo estoy creando. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, una faja, decimos nosotros, que es un símbolo, o sea, es algo largo, ¿verdad? O sea, la intención de esta faja, el objetivo de esta faja es que sostenga, pues, la nagua o el corte de la persona, pues, ¿verdad? La mujer, digamos. Pero no, o sea, eso es el objetivo, pero no le estoy diciendo yo a la faja, si yo estoy tejiendo, no tejiendo la faja, ojalá que sirvas para ahorcarse a alguien, pues, digamos, ¿verdad? O sea, no, sino que la intención, la energía que se le va metiendo, poniendo a las cosas, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo espiritual. Por ejemplo, en nuestro libro sagrado, que es el Popol Vuh, ¿verdad? Allí claramente dice que nuestras cosas, nuestros instrumentos, todo lo que nos sirve a nosotros, tenemos que saber tratarlos, ¿verdad? Tenemos que saber tener la conexión con ellos y solo así, o sea, ellos también saben estar con nosotros, pues, ¿verdad? Entonces, por eso, para mí, eso es lo espiritual. No se puede despegarse de ningún, pues, forma de tejido, de ninguna forma de expresión, pues, ¿verdad? Entonces, eso sería para mí, Sarita. Perfecto, Walter. Vamos a leer aquí otros saludos. Leo Vientos dice, gracias por compartir, maestro. Abinadi Tapia dice, saludo Tom desde Chiapas, México, te envío un gran abrazo. Saludan mucho desde Chiapas. Gracias, Qué Abinadi. bien, hermosas tierras, Chiapas, México. Claro, sí. Bueno, y en relación a la sanación, por ejemplo, en comunidad o personal, ¿ahí existe esa relación? Tejido, Sí, sanación. exacto, porque como hablamos de energía, pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta prenda, digamos, voy otra vez con esta prenda. O sea, si a mí esto me lo regaló un anciano, ¿verdad? Un anciano que trabajó, que le conectó mucha energía, que le conectó mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, pero yo no valoricé esta prenda. Tal vez lo uso como, no sé, o sea, como una cosa insignificante. Esto, aunque no se quiera, puede afectar mi salud, ¿verdad? Entonces puede influir. ¿Por qué? Porque yo no supe valorar lo que tiene realmente valor. O sea, tal vez la prenda es muy simple, es muy sencilla, pero la energía, la sabiduría o la intención que se le ha puesto a esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que realmente, o sea, si yo, por ejemplo, o especialmente si yo tiro esta prenda o sea, lo regalo sin agradecer, sin desconectarme de esta prenda,
me afecta pues a mí, porque como decimos, como dijimos desde un principio, no hay nada que sucede por casualidad, no hay nada que suceda por coincidencia, pues, ¿verdad? Sino que así tenía que ser. Entonces, si esto está conmigo, no es por casualidad, no es por coincidencia. Si yo lo rechazo, no lo valoro, me estoy afectando a mí, ¿verdad? Me estoy haciéndome daño a mí, porque, o sea, yo no solo soy yo lo que me miran, yo soy mi sombrero, soy mi cabello, o sea, soy todo lo que es, mis símbolos que yo cargo, pues, ¿verdad? Entonces, por eso, o sea, ese yo no solo es personal o es un sujeto, no, ese yo es mucho más grande que, que lo que puedo entender, pues, ¿verdad? Entonces, por eso se hace una reconciliación, ¿verdad? Entonces se hace una reconciliación, y se puede, pues, encontrar la salud, la sanación de esta persona, pues reconectándose o reconciliándose con sus símbolos, pues con sus cosas que ha dejado, pues, ¿verdad? Entonces, por eso, realmente, y en nuestra cosmovisión más espiritual, digamos, desde nuestras prácticas, desde el calendario maya, pues nosotros decimos, hay una energía que se llama Bats, ¿verdad? Que se llama aislando la vida, ¿verdad? Enredando o desenredando vida. Entonces, la palabra sanación en nuestro dialecto significa desenredar, ¿verdad? Desenredar o desamarrar la vida de una persona, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros entendemos, o sea, nuestra historia en sí como persona, nuestra historia es como un hilo, pues, ¿verdad? Entonces, que en el camino se va enredando, se va cortándose, o no sé, ¿verdad? Entonces, y lo que hace el sanador es desenredar ese nudo que hay allí, ¿verdad? O es unir ese que se ha cortado, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el sanador, ¿verdad? Entonces, tejido y sanación es casi lo mismo, podría decir yo, pues, ¿verdad? Entonces, si tú tejes, pues sabes sanar, ¿verdad? Si desenredas, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestros fuegos o nuestra ofrenda sagrada, usamos velas o usamos unos paquetes que se llaman ensartes, ¿verdad? Entonces le decimos a la persona, desate con que viene amarrado eso. Entonces, si la persona sabe desatar eso, es porque se va a liberar, pues, ¿verdad? Entonces, de allí vamos leyendo nosotros lo que, lo que vamos haciendo, ¿verdad? Entonces, el tejer es saber vivir, ¿verdad? Y el no tejer o el enredarse en la vida, pues, o sea, es como no tener salud, pues, ¿verdad? Te enredas. Interesante esa relación, es muy profunda, ¿no? Del tejido y la sanación en ese sentido, porque es eso que tú comentas, ¿no? El tejido es una práctica que también necesita su paciencia y su modo de entender la vida, ¿no? Es una meditación también, Claro, es saber tramar cosas, generar texturas, resolver aspectos que cuando a uno se le enreda el hilo, cómo voy a hacer, cómo desenredo esto, cómo hago que esto se vea mejor, ¿no? Entonces, muy ajá, profunda esa relación con lo que es la sanación y la idea de la vida misma, ¿no? Cómo uno comprende su vida y cómo uno lleva a cabo los procesos también de exacto. vida. Aquí te hacen algunos comentarios. Vamos a leer. Sabrina Hernández nos dice muy bonito. Angélica, que nos acompañó, que organizó el evento el sábado pasado, te saluda, te dice maravilloso. Alejandra Escobar dice gracias por tantos aprendizajes. Mauricio, Mau nos dice bendiciones, les mando un abrazo. Gracias, Mau. Sí, aprovechando que estás aquí, no sé si pudieras escribirnos algunas de las palabras en maya que nos ha comentado Walter. Sobre todo me interesa la última, Walter, ¿la podrías repetir? La que mencionaste de la energía, Ah, de hilando. bat, energía, Bad, bat, ajá, bat, sí. bad, Mau, si nos puedes escribir aquí esa palabra en maya, te lo agradecemos.
Sabrina Hernández dice, qué bello aprendizaje, muchas gracias. Alejandra Escobar dice, cómo se teje, se vive. Bueno, ya vamos casi que finalizando, así que pues les recuerdo, si tienen preguntas para el maestro, pues las pueden escribir aquí, las vamos a estar compartiendo. Aquí ya Mau nos escribió la palabra en maya para los interesados y que quieran aprender. Ahí nos escribió Bat. María Isabel Duarte dice, gracias Tomás por estar en nuestras vidas. Gracias Excelente. también. Tomás, queríamos preguntarte también, ¿cuál es la relación de los tejidos con otras expresiones artísticas en tu comunidad? Por ejemplo, la música, la danza, Ujú. los espacios de habla. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué lugar ocupa el tejido ahí? Como decimos, ¿verdad? O sea, el tejido en sí, ¿verdad? Muchas veces lo relacionamos con la vestimenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, o sea, por ejemplo, un equipo de fútbol, digamos, tiene que tener su uniforme, digamos, su vestimenta, ¿verdad? Entonces, eso es una forma de tejer en la mente de las personas, o sea, que, con quien se identifican, con ese color, con ese tejido, con ese equipo, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tejido no lo podemos dejar, o sea, es realmente, es como eh, o sea, trabaja muy psicológicamente, ¿verdad? Trabaja muy profundo desde la psicología o la subinconsciencia, ¿verdad? Entonces, porque con cada tejido nos vamos identificando nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como les vuelvo a repetir, cada pueblo tiene su color, tiene su diseño, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, no, él es de este pueblo, no, él es de esta familia, pues ya logras identificar, pues, ¿verdad? O sea, te logra identificarte eh, mucho más fácil, pues, ¿verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, el arte en otros tejidos, por ejemplo, en mi comunidad, como le voy a repetir, es un pueblo de mucho tejido y de mucho arte en pintura. Entonces, respeto y admiro a muchos de los jóvenes allá también, a muchas personas que crearon o diseñaron un tipo de pintura en tejido, pues, ¿verdad? Entonces, como que el tejido Ujú. sí se presta para mucho arte, pues, ¿verdad? Se presta para muchas cosas, ¿verdad? Hasta para mucha moda, pues, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros entendemos que la vida es arte, ¿verdad? La vida es arte. Entonces, por eso hay que vivir con el arte de la vida. Entonces, pero el tejer El también arte de es vivir, dicen. exacto. Entonces, pero el tejer es vida también, ¿verdad? ¿Por qué el tejer es vida? Entonces, es porque es porque te hace vivir cada momento, ¿verdad? Te hace vivir cada momento. Por ejemplo, si tú estás elaborando una prenda, entonces estás bordando, o sea, se te olvidan muchas cosas, ¿verdad? Te hace vivir el momento, te hace vivir el presente, pues, ¿verdad? Entonces el tejer, la conexión con otros artes es como decir, vivir el momento, vivir el presente, te desconecta, pues, ¿verdad? De muchas preocupaciones o de la cotidianidad de la vida, pues, ¿verdad? Entonces, por eso el tejido realmente es como es todo, pues, ¿verdad? Yo tejo mi vida, yo tejo mi pintura, aunque es pintar, pero yo tejo mi pintura, porque lo tengo que diseñar en mi cabeza, o me tengo que inspirarme en la naturaleza, o me tengo que inspirar en una forma. Entonces, porque el tejido no solo es el diseño que ya lleva, no, sino que trae, como vuelvo a repetir, una matemática, una geometría atrás de un símbolo, pues, ¿verdad? Entonces hay que diseñarlo, hay que contar, entonces, y eso es la base de este tejido, ¿verdad? Entonces, por eso realmente el tejer es vida, es arte, y la vida es arte también, ¿verdad?
Muy bonita esa reflexión, Walter. Por aquí te hacen unos comentarios. Mari, hola Mari, dice súper bonito todo este aprendizaje. Sabrina Hernández dice, la vida es arte, arte de vivir. Giselle Marzo dice, hermoso aprendizaje, muchas gracias. Y Job dice, Mateo, no sé si lo estoy leyendo muy bien. Y, y shock significa Y ishop, Shop, ishop ah, ishop. Bueno, yo lo que entiendo, ishop es como mujer, o sea, cinco o mm, cinco. O sea, es como su energía, su nahual, y dice Maltiosh es gracias. ah, qué bonito, Ajá, sí. muy bonita palabra. Bueno, acá ya nos fue llegando las 7 de la noche en Colombia, ya llega las 6, ¿cierto? Son allá ya casi Sí, por eso ya casi ya no me miro, en creo, Guatemala. Sí, porque ya, ya se fue la luz, Walter, ya te vemos sí, poquito por ahí. sí, disculpa. Es que estoy, tengo mucha luz aquí, porque está, como está lloviendo, entonces por eso no, está como muy Ahí nublado. te miramos mejor. Ajá. O voy a buscar Sí, otro ahí lugar, se ve un poco más. voy a buscar otro lugar mejor. Ajá. Entonces, Está bien. ajá. Entonces, Bueno, aquí eso Manu sería. nos dice, tejo mi vida, tejo mis sueños, tejo mis rezos, mi corazón. Qué bonita frase. Ah, Diego Alonso dice, muy bonito. Saludos. gracias, Diego. Bueno, para finalizar, Walter Thomas, no sé si quisieras compartirnos un mensaje en estos momentos que estamos viviendo, pues que son muy particulares, pero que afortunadamente tenemos estas tecnologías que en su lado bueno nos permiten conectarnos, compartir conocimientos, compartir palabra, tejer palabra. Así que bueno, ¿tienes algún mensaje para las personas que te están viendo en este momento? Ya, no, realmente, como vuelvo a repetir, yo como persona, como humano, yo creo que no soy nadie o no sé nada, pues, ¿verdad? El maestro o la maestra de nuestras vidas es la misma vida, pues, ¿verdad? Entonces, yo desde el calendario quisiera hablar. Hoy nuestro calendario maya marca una energía que se llama 7 Tijash, ¿verdad? Entonces, que es una de las energías que yo respeto mucho porque realmente es como nuestra filosofía de vida, pues, ¿verdad? Entonces, yo lo que les digo a todos es que ya es tiempo, ya es momento de ya sacar lo que tenemos. O sea, por ejemplo, este día nos dice que es 7 Tijash, pues ya somos lo que somos, ¿verdad? Ya no tenemos que esperar más, sino que ya no tenemos, es como decir, ahorita es tomar mi responsabilidad como mujer, como hombre, como joven, pues de ya empezar a tejer mi vida, de empezar a tejer mi historia, pues, ¿verdad? De ser lo que soy yo, ¿verdad? Lo que soy desde mi corazón, lo que soy desde mi mente, pues, ¿verdad? Entonces, ya es tiempo de saber apreciar la vida, ¿verdad? Ya es tiempo de saber contemplar la vida. El 7, eso es lo que nos invita a contemplar. Entonces, por ejemplo, un arte no se puede disfrutar o no se puede ver si no la sabes contemplar, pues, ¿verdad? Y así es la vida también. No sabemos vivir si no sabemos contemplarla, pues, si no sabemos disfrutarla. Entonces, ahora es tiempo de contemplar, de rescatar los símbolos, de sacar esa geometría, de sacar todos esos símbolos que hay en nosotros, pues, ¿verdad? Y con eso, pues, vamos dando a nacer una nueva humanidad, pues, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo a todo y Tijash, pues, lo que significa que somos nosotros nuestros propios sanadores, ¿verdad? Entonces, sanemos nuestra vida, sanemos nuestra historia desde, por ejemplo, a entender o aprender a reflejarnos en la misma vida, ¿verdad? Entonces, por eso
O sea, por ejemplo, la vida, lo que nos dice este día, es que la vida es belleza, es arte. La vida nos dice que es un espejo, ¿verdad? Entonces la belleza, sí, no es que yo la vea, o sea, no es que esté afuera, no, está dentro de mí. Soy yo mismo, pues, ¿verdad? Entonces todo lo que se ve es un espejo, es un reflejo mío, pues, ¿verdad? Entonces, por eso, busca tu belleza afuera y así te das cuenta tu belleza interior, pues, ¿verdad? Si sabes apreciar, si sabes disfrutar de tanta belleza, pues es porque también sabes disfrutar tanta belleza que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, por último, pues no busquemos la perfección, ¿verdad? No hay perfección en esta vida humana, sino que el, la vida es tan perfecta que ya no hay que buscarla, pues, ¿verdad? Sino que solo hay que vivirla con el arte, con la belleza, pues, ¿verdad? Entonces, y pues no tengan miedo a fallarse, a equivocarse, ¿verdad? Como en un arte, como en un oficio, como en un trabajo, que hay que equivocarse, que hay que fallar, que en la práctica misma se va aprendiendo, se va haciendo uno maestro en el tejer, en el arte y como no en la vida también. Por eso no se sientan fracasados, no se sientan frustrados, sino que esto es lo que somos, pues, ¿verdad? Somos tan perfectos en una imperfección y somos tan imperfectos en una gran perfección, pues, ¿verdad? Entonces, eso sería, Saidita, y muchísimas Ay, gracias. hermosas palabras, Walter, Tomás, muchísimas gracias. Aquí te voy a leer ya los últimos mensajes. Dice Angélica, muchas gracias por compartir. Seguiremos tejiendo con el corazón, claro que sí. Sabrina dice, gracias, Sarita, por traernos este hermoso espacio. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos aquí tejiendo palabra entre todos, comunidad, aprendiendo entre todos de estas bellas experiencias de vida, como dice Walter, es viviendo, pues que aprendemos a vivir, ¿no? Y así mismo es el tejido, lo conoces, también es tejiendo, así que invitados pues a hacer su artesanía, a tejer, a aprender, retomar estas prácticas que nos enseñan también a vivir, como nos ha comentado Walter el día de hoy. Angélica dice, mira el firmamento, eso es lo que llevas dentro. Hermosa canción. Albert Cubillos dice, infinitas gracias por tanta sabiduría compartida. Sabrina dice, hermoso, Pai, maestro, Pai aquí es gracias, decimos Ah, para decir Pai en Inga, lengua Inga es gracias. Que bye. muchas gracias, maestro. Te Así es. dicen, Pai, sí. Gracias por tu humildad. Fran González dice, saludos hermanos desde Chiapas, saludos a Chiapas, a toda la gente que nos está viendo en México. Muchas gracias por este compartir. Ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias a la gente que nos vio desde Guatemala y desde Colombia y desde otras partes del mundo. Invitados pues como a continuar, estaremos haciendo nuestra publicidad para el próximo conversatorio la siguiente semana. Tenemos una invitada muy especial, así que pues atentos a nuestras redes. Les comparto el Instagram de Walter, es Walter Tomás Mendoza, ¿cierto? Seguido. Así Sí, es, por si lo quieren contactar, le quieren enviar un mensaje, un agradecimiento, también pues está la posibilidad de que lo sigan a él en su Instagram. Y bueno, muchas gracias, eso es todo por hoy. Muchas gracias, maestro, por este compartir. Y bueno, eh, muchos éxitos, muchas bendiciones y muchas gracias. gracias, Saludos, chao. Saidita. No, pues gracias también por tu despertar, ¿verdad? Gracias por ser un buen Muchas gracias.